Muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio dedicado a los libros semanalmente. Va, el libro de esta semana. Acá está. Una portada muy bonita. Muy bonita. Quito mi manota de aquí. Creo que ahí ya no charolea tanto, ¿verdad? Ahí está. El encantamiento de los corderos. El encantamiento de los corderos, escrito por Reza Ghasemi, un escritor iraní. O sea, ya de entrada, eh, por eso nos debería llamar la atención. De hecho, me llamó mucho la atención, porque efectivamente se conoce muy poco de la literatura de Medio Oriente, por supuesto, y en particular la de Irán, es decir, la farsi o la persa, digamos, ¿no? Entonces ya de por sí me llamó la atención. Pero no solo está muy bellamente editado por Eximia, una editorial de Aguascalientes, una joven editorial de Aguascalientes, ya déjenme, me dejo de tapar la boca, una joven editorial de Aguascalientes que pues, realmente por esas cosas que uno no termina de entender, apostaron justamente por un escritor iraní y la publicación en español, es la primera edición en español de Gacemi, eh, y es muy interesante, pero no solo por las tierras lejanas, lejanísimas de las que viene y desconocidísimas para nuestra cultura y siempre con ese importante choque cultural que implica pues estas dos culturas, el Oriente y el Occidente, ¿no? El Medio Oriente y el Occidente. Bueno, pero resulta, no solo eso, sino que Reza Ghasemi, que es un escritor que me ha dejado realmente sorprendido por la sensibilidad que tiene, por la creatividad que tiene y por todas eh, las disciplinas en las que se mueve. Es decir, no solo cultiva la escritura como novelista y como dramaturgo, sino también que es músico. eh, y eso hace que tenga un trabajo muy interesante, es decir, el resultado de su trabajo sea muy interesante porque yo no sé a ustedes, pero yo tengo bueno, cierta fascinación por los libros que se inspiran en la música o las novelas que se inspiran por la música. Y hay un paralelismo muy curioso en El encantamiento de los corderos y en On the Road de Jack Kerouac. Paralelismo, es decir, cuando Kerouac se propone escribir On the Road, lo hace con un método más bien de volcarse sobre la máquina. Se sabe que lo hace con un rollo de papel, o sea, que adapta la máquina de escribir para que tenga un rollo de papel a la manera, digamos, de las calculadoras que tienen papelito o eh, no, sí se acuerdan, ¿no? De esas calculadoras, ¿no? Que tenían papelito y uno hacía cuentas largas. Bueno, Kerouac hace esa adaptación para escribir On the Road. Jaime López decía que la mejor traducción del título de On the Road era sobre la marcha. Yo estoy completamente de acuerdo con esa aseveración, porque efectivamente era lo que quiere decir On the Road no solo es en el camino, sino sobre la marcha, es decir, estar escribiendo algo sobre la marcha. Y Kerouac, a partir de esta idea de ir escribiendo lo que le viniera a la cabeza en ese momento y no cortar y hacer este inmenso rollo de papel, la novela, e incluso
quererla publicar de esa forma, nada más que pues, evidentemente todos los editores le dijeron que no se podía y no se pudo. Y el papel, bueno, el original de On the Road está exhibido en algún lado y vale mucho dinero. También se proponía, pues, hacerlo a la manera de los jazzistas, ¿no? Jack Kerouac era un apasionado del jazz y quería transportar justamente la idea de la improvisación, ¿no? Como forma creativa a la escritura. Entonces, pues nació On the Road. Lo curioso es que en El encantamiento de los corderos, lo que hace, Reza Ghassemi es una especie de performance al momento de escribirla y la escribe en línea. Él dice que probablemente sea la primer novela hecha de esa forma, vamos, no tenía, digamos que no tenía la pretensión de ser primero en nada, sino entregarse a la experiencia de ser observado, digamos, mientras estaba volcando su escritura en línea. Entonces, cada mes, me parece, se sentaba a escribir uno de los capítulos de la novela y así lo hizo 39 veces. 39 veces escribiendo sí, reviso así, 39 veces escribiendo esta novela. 39 por no llegar al 40 justamente, que es en la cultura medio oriental y por supuesto para nosotros, que nuestra cultura viene de por allá también, eh, este, pues es un número simbólico, ¿no? O sea, son los 40 días, por lo menos, ¿no? Los 40 días de todos los patriarcas y, en fin, ¿no? Y el Mesías y demás, ¿no? O sea, encontramos un número realmente importante en el 40, pero, por supuesto, que Ghassemi se queda en el 39 por ser una novela, digamos, que habla de la experiencia vital de Ghassemi, sino habla de las pérdidas. Es una novela que nos habla, sin duda, de lo que un joven, bueno, un creador iraní, refugiado, bueno, no refugiado, sino exiliado en París, va recordando desde la cama de un hospital. Él está a punto de someterse a una cirugía y a partir de su estancia y de estar esperando justamente el momento de la cirugía, comienza a recordar pasajes de su infancia que hablan justamente de todas las pérdidas. Es muy interesante, comienza con la pérdida de la carne, ¿no? En la circuncisión, digamos, ¿no? Es como su primer gran pérdida, ese pedazo de carne, y se va, eh, se va recordando en una novela que va y viene entre el presente y los recuerdos de infancia y un poco de adolescencia. Va recordando esto es una lectura completamente personal, todas o muchas de las pérdidas que tuvo hasta una de las más importantes. Muy, muy interesante el asunto de justamente cómo llegamos a ir perdiendo, digamos que hasta el sentido hasta el sentido de la vida, digamos, ¿no? O sea, cómo llegamos a convertirnos justamente en una especie de cordero que será sacrificado, ¿no? Y como para esto tenemos que encantarnos. El asunto es pues que lo hace en línea, escribe la novela en línea en una especie de performance, eh, y después la publica ya cuando tiene
el original, digamos, pasa por un proceso de corrección, por supuesto, por corrección del mismo, ¿no? Comienza a hacer pues, todos los cambios que cree pertinentes y entrega a las editoriales para que se publiquen. Pero aparte, al ser una novela eh, de, autobiográfica de cierta forma, bueno, donde se lee un alto contenido autobiográfico, también nos enteramos que él es músico y que incluso construye cetares, ¿no? Estos instrumentos, estos bellos instrumentos medio orientales de cuatro cuerdas que él mismo hará, hará tocar y vamos, y eso se gana la vida también, ¿no? O sea, es un creador, es un músico, compositor e intérprete de música muy interesante, música que por supuesto acompañan el libro de una forma que, eh, que poca música podría que poca música podría hacerlo, es decir, nos mete en ese y afortunadamente está en YouTube, se puede escuchar ahí sus conciertos y demás y sus intérpretes que ha tenido. Entonces es muy recomendable, digamos, escuchar, así como es recomendable escuchar, leer On the Road, ¿no? Mientras escucha a Charlie Parker, ¿no? Aquí se puede leer El encantamiento de los corderos escuchando perfectamente al mismo o piezas del mismo Gacemi que se muestra como un compositor bastante dotado. A mí realmente me abrió una curiosidad por toda la música que se está haciendo ahora o la que se está rescatando y se está poniendo ahora al oído del público. Eh, entonces, es un maridaje perfecto. Qué palabra más chocante. Pero es un maridaje perfecto. Entonces recomiendo leerla, pues, mientras escucha al propio Reza Gacemi interpretar su setar. Y yo decía del setar que en la novela justamente nos damos cuenta que él es un constructor, un luthier de estos instrumentos, es parte fundamental de la novela. De hecho, eh, este, los 40, los 40 capítulos tendrían mucho que ver con la construcción de setares, ¿no? Bueno, muy recomendable. Eh, tiene pasajes muy crudos. Así, por qué te sale de plano? Tiene pasajes muy crudos. Tiene un humor bastante cáustico, bastante mordaz a momentos. No es un libro propiamente humorístico, pero sí maneja el humor en ciertos momentos y sí es bastante punzante. Eh, hay hay unas imágenes que nos muestran justamente cómo es la cultura iraní, ¿no? Y vamos, y lo que ya sabemos, evidentemente se aleja mucho de las ideas preconcebidas que tenemos de lo medio oriental, ¿no? En mera hora nos damos cuenta que cuando, ahora sí que la jodidez es como pareja y como que todos actuamos de la misma manera cuando estamos jodidos, ¿no? Entonces, bueno, queda hecha pues la invitación a leer El encantamiento de los corderos de Reza Gacemi con traducción, una traducción que me gustaría, eh, a ver, que me gustaría hacer unas ciertas preguntas sobre la traducción.
a, a ver si lo pronuncio bien, Shekoufen Mohammadi Shimarhale, más bien, Malé, este, que es una doctora en filología, me parece, de la UNAM, y me parece, y me pueden corregir y si me dan el dato correctamente, yo se los agradeceré mucho, pero me parece que ella es alicantina, ¿no? Lo cual hace que la traducción sea bastante española, eh, española castellana, de, con español de España, digamos, ¿no? Como dice el Netflix. Eh, Aunque el libro se haya editado en México, y me imagino que tiene que ver, por supuesto, tanto con el origen de la traductora como las intenciones, siempre admirables, por supuesto, de llevar esta primera traducción al español del Encantamiento de los Corderos y de Rezaga Semi a España, ¿no? Lo cual es bastante aplaudible, aunque me gustaría enterarme un poquito más de cómo estuvo la cuestión de la traducción. En fin, ahora sí, quede hecha pues la invitación a leer El Encantamiento de los Corderos de Reza Gacemi. Ahora vamos